¿Qué onda, familia? Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde les traemos las historias más impactantes que les harán decir, no mames, esto es real. La historia de hoy es una de esas que te cambian la perspectiva, una que demuestra que los prejuicios son solo para los que no se atreven a vivir. Pónganse cómodos, porque hoy les presentamos, mi esposa gringa juró nunca pisar México por miedo a los narcos, y el final te dejará en shock. ¿Qué? ¿Un traslado a la Ciudad de México? ¿Estás loco? Ni de broma. Jamás iré contigo. El nivel de vida seguro será 1000 veces peor que aquí. Y espera un momento, si te vas, ¿quién demonios se va a encargar de todo en esta casa? Esa fue la voz de Daphne, mi protagonista. Una mujer nacida y criada en el corazón de Los Ángeles, California. Su vida era una vorágine de juntas creativas en una prestigiosa agencia de publicidad, reuniones con clientes y el rugido constante del tráfico en la 405. Su ritual diario consistía en un café carísimo de alguna cafetería de moda en una mano y el celular en la otra, conquistando el mundo corporativo. Para ella, Estados Unidos era sinónimo de una sola palabra: libertad. La libertad de ir a un Costco y llenar un carrito del tamaño de un auto pequeño, la libertad de vivir en una casa donde podrías perderte en el vestidor, y la libertad de tener un refrigerador de 2 puertas que parecía un portal a otra dimensión, siempre repleto de comida en porciones gigantescas. En su mundo, más grande siempre era mejor. Y en ese mundo vivía yo. Bueno, vivía Mateo, su esposo. Mateo era el ancla de Daphne, su polo a tierra. Mientras ella era un huracán de ambición, él era la calma que le esperaba en casa. Claro que trabajaba, pero su verdadera pasión era el hogar. Regresaba temprano, y con una habilidad casi mágica, transformaba el caos en orden. Cocinaba como un chef profesional, la ropa siempre olía a limpio y la casa estaba impecable. Para Daphne, llegar del trabajo y encontrar una cena gourmet esperándola en la mesa no era un lujo, era la normalidad. Siendo honestos, ella no sabía ni cómo usar el horno de microondas sin quemar el agua. Su vida sin Mateo era, sencillamente, inimaginable. Sentía que Mateo vivía para ella, adaptándose a su ritmo frenético. Y si alguna vez él se quejaba, Daphne simplemente no lo escuchaba. Así que él, probablemente por amor o por resignación, había aceptado su rol. A veces decía, tu manera de hacer las cosas es la mejor, cariño, pero en su tono se notaba una pregunta silenciosa, ¿de verdad lo es? Pero bueno, mientras él no dijera nada más, a ella no le importaba. El sistema funcionaba. Ella conquistaba el mundo, y él mantenía ese mundo limpio y bien alimentado. No había quejas, no había drama. O eso creía ella. Pero un día, Mateo llegó a casa con una sonrisa que no era la habitual. Era una sonrisa más amplia, más brillante, de esas que te hacen sentir que algo grande está por pasar. Siendo un hombre de pocas expresiones, a Daphne le pareció rarísimo. Daphne, mi amor, tengo que contarte algo, dijo él, dejando su maletín en la entrada. ¿Qué pasa? Vas a intentar una nueva receta de risotto, respondió ella sin levantar la vista de su laptop. No, no es eso. De hecho, en la oficina me ofrecieron un traslado internacional. El cerebro de Daphne se detuvo. ¿Traslado? ¿A dónde?, preguntó, finalmente interesada. Mateo respiró hondo, conteniendo la emoción. A México. A la Ciudad de México. ¿México? En la mente de Daphne, esa palabra era un eco de todas las noticias alarmistas y las películas de Hollywood. Su cabeza se quedó en blanco por un segundo, y luego se llenó de imágenes horribles. No es que supiera mucho de México, pero lo que sabía era suficiente. Para ella, México era un lugar peligroso, gobernado por carteles, donde los secuestros eran tan comunes como pedir un Uber. Se imaginó bebiendo agua y contrayendo la legendaria venganza de Moctezuma, pasando sus días postrada en un baño. Y el paisaje en su mente, todo México era un desierto gigante, con cactus, serpientes de cascabel y gente con sombreros enormes durmiendo la siesta. Nada más. Y la comida, seguro que todo era comida callejera grasosa y extraña.
Ni de chiste encontraría una buena hamburguesa o un corte de carne como los que amaba. La idea de vivir en un departamento apretado, comiendo cosas raras todos los días, sin la seguridad ni las comodidades de Los Ángeles era una pesadilla. ¿México? Ese México, espetó ella. ¿Por qué diablos querríamos ir a un lugar así? Bueno, yo nunca dije que tú tenías que ir, respondió Mateo con una calma que la desarmó. Solo necesito ir yo. La forma en que lo dijo fue extraña, casi fría. No sonaba como si le estuviera rogando que lo acompañara. Y, por supuesto, si él no insistía, ella no iba a ofrecerse. La sola idea le daba escalofríos. Repitió en su mente como un mantra: departamento pequeño, comida rara, peligro constante. Imposible. De acuerdo, que se fuera él solo. Y justo cuando se resignaba a esa idea, un pensamiento mucho más aterrador la golpeó como un rayo. Uno que ponía en jaque todo su universo. Oye, espera un momento, Mateo, dijo, cerrando la laptop de golpe. Si tú te vas a México por un año, ¿qué va a pasar con las cosas de la casa? ¿La comida? ¿La ropa? No me digas que esperas que yo haga todo. Pues sí, mi amor. Supongo que así tendría que ser, dijo él, encogiéndose de hombros. La tecnología ha avanzado mucho, pero todavía no puedo cocinar ni lavar la ropa a control remoto desde otro país. Tendrás que hacerlo tú. Imposible. No puedo, exclamó ella, sintiendo pánico real. Bueno, entonces la otra opción es que vengas conmigo a México. Que no voy a ir. Tengo mi trabajo, mi vida está aquí. Además, la cultura es totalmente diferente, el nivel de vida seguro se va a desplomar. ¿No lo entiendes? Cuando Daphne dejó clara su postura, Mateo, como siempre, cedió sin discutir. No hubo pelea, no hubo drama. Está bien, entiendo, fue todo lo que dijo. A Daphne le pareció un poco distante para ser un hombre cuya esposa acababa de negarse a mudarse a otro país con él, pero esa parte de él, esa calma inquebrantable, era una de las cosas que secretamente le gustaban. Él no discutía, simplemente esperaba, observando en silencio hasta que ella, por sí misma, llegaba a una conclusión. Aún así, él intentó plantar una semillita de duda. Oye, pero creo que la Ciudad de México no es tan mala como piensas. Un colega mío estuvo asignado allá el año pasado y me dijo que la seguridad es increíble, que puedes caminar por la noche para ir al Oxxo sin ningún problema. La seguridad es buena, sí, claro, respondió ella con sarcasmo. Eso he oído. Pero eso no es suficiente para convencerme. Para la seguridad ya tengo el sistema de ADT en la casa, gracias. Mateo no se rindió. Y me dijo que la comida es espectacular. Especialmente los tacos al pastor. Dice que son tan buenos que te cambian la vida. Que los hacen con una carne marinada que solo se encuentra allá. Ah, ahí vamos de nuevo, pensó Daphne. El estereotipo del mexicano que solo habla de tacos. Pero Mateo realmente parecía creerle a su amigo. Hablaba con un brillo en los ojos, como si ya estuviera visualizando su nueva vida en la capital mexicana. Se notaba que estaba emocionado, ilusionado. Daphne, por su parte, solo quería que rechazara la oferta para no tener que enfrentarse a una lavadora. Pero no importaba qué argumento usara ella, la determinación de Mateo era inamovible. Mira, si tantas ganas tienes de ir, pues vete, le dijo finalmente, derrotada. Pero yo, te lo juro, yo no voy. Prefiero 1000 veces averiguar cómo funciona la aspiradora que irme a vivir a un lugar así. Mateo asintió lentamente y suspiró. Está bien, dijo en voz baja. Y así quedó decidido. Solo sería un pequeño cambio en la división de tareas del hogar. Su vida no cambiaría en absoluto. O al menos, eso es lo que ella, en su infinita ingenuidad, pensaba en ese momento. En menos de lo que canta un gallo, Mateo ya estaba en el aeropuerto, arrastrando una maleta. Cualquier cosa, llámame de inmediato, sí, le dijo con un abrazo. Pero Daphne estaba segura de que por dentro él estaba gritando, por fin, soy libre.
No te preocupes, le respondió ella con una confianza totalmente falsa. Solo es un año. Sobreviviré. La realidad, sin embargo, era mucho más cruel y menos dulce. El desastre comenzó al día siguiente. Acto 1. El desayuno. Daphne intentó prepararse un simple pan tostado. Miró la tostadora como si fuera un artefacto alienígena. Apretó un par de botones, giró una perilla y el resultado fue un trozo de carbón humeante que activó la alarma de incendios. Derrotada, terminó comiendo cereal con leche, un desayuno que le pareció triste y deprimente. Acto 2. La lavandería. Esto fue un fracaso de proporciones épicas. Arrojó toda su ropa, de todos los colores, a la lavadora. Le echó un chorro generoso de detergente líquido, apretó Start y se fue. Minutos después, una montaña de espuma blanca comenzó a salir de la máquina, inundando el cuarto de lavado. No mames. Resulta que Mateo medía la cantidad de jabón con una precisión de cirujano por una buena razón. Mientras miraba su ropa multicolor flotando en un mar de burbujas, estuvo a punto de llamarle, de rogarle que la salvara. Pero su orgullo era más grande. Se aguantó. Pero el enemigo final, el verdadero jefe de nivel, fue la basura. No tenía ni la más remota idea de qué día pasaba el camión recolector. Sacó las bolsas un lunes, y el martes seguían ahí, mirándola burlonamente. En Los Ángeles, la basura se recoge solo una vez por semana. Para el fin de semana, su entrada parecía un vertedero personal. ¡Qué horror! La ausencia de Mateo se sentía en cada rincón de la casa. Era insoportable. Y para colmo de males, mientras ella libraba una guerra perdida contra el caos doméstico, los mensajes de Mateo desde México parecían sacados de un folleto turístico. Eran una tortura. Cada foto, cada texto, era un recordatorio de lo increíble que le estaba pasando él. Primero, le envió una foto de su departamento. Mira esto, Dap. Es increíble. Ella miró la foto con desdén. ¿Un penthouse en Polanco? Se veía lujoso, sí, pero seguro que era más pequeño que su casa. Pero entonces él escribió, güey, no tienes idea. El edificio tiene portero 24 horas, valet parking y lo mejor de todo, servicio de limpieza incluido 3 veces por semana. Una señora viene y deja todo rechinando de limpio. Daphne casi tira el teléfono. ¿Servicio de limpieza? ¿Valet parking? Esos eran lujos que en Los Ángeles costarían una fortuna, algo reservado para millonarios. Y él lo tenía incluido. También le mandó fotos del baño, con una regadera tipo lluvia con una presión de agua que parecía de spa y una tina de hidromasaje con vista a la ciudad. Está cañón, escribió él. Luego llegó el tema de la comida, que fue lo que más le dolió. Le mandó una foto de su cena de bienvenida. No era un plato raro y grasoso. Eran unos tacos al pastor de un lugar llamado El Califa. Se veían gloriosos. La carne roja, perfectamente sazonada, girando en el trompo, la piña doradita, las tortillas pequeñas y calientes. ¿Qué es eso?, pensó ella. Se ve 1000 veces mejor que las porquerías congeladas que como yo. La presentación era impecable, cada taco era una pequeña obra de arte. Y supo, solo con ver la foto, que estaban deliciosos. Le dio un coraje tremendo. Mientras ella luchaba contra el hambre y el desorden, Mateo le enviaba crónicas de su vida fácil y cómoda en la Ciudad de México. Un día, le llegó otro mensaje: no manches, los Oxxos de aquí son otro nivel. Son mágicos. Puedes pagar la luz, el teléfono, depositar dinero, y además el café Andati está buenísimo y los vikingos te salvan de cualquier apuro. Y abren 24/7. Las tiendas de conveniencia abren toda la noche, pensó. Seguro la calidad es pésima. Pero la foto que él le mandó de un café helado y un sándwich empaquetado se veía extrañamente apetitosa. El sándwich de atún es el favorito de todos, escribió Mateo. Ella ni siquiera podía imaginar a qué sabría eso, era algo que no existía en su mundo de supermercados gigantes.
La brecha entre sus dos realidades era cada vez más grande y más injusta. Ella, peleando con pan quemado y montañas de basura. Él, disfrutando de tacos al pastor, servicio de limpieza y tiendas mágicas. La curiosidad, como una pequeña semilla, comenzó a germinar en su mente. Empezó a prestar más atención a sus mensajes. Un día, Mateo le mandó una foto que tomó mientras caminaba por la mañana en la colonia Condesa. Las calles estaban impecablemente limpias. No había ni un solo papel en el suelo. Los árboles de las banquetas estaban perfectamente podados y, lo más impactante, no había ni un solo grafiti en las paredes. ¿Así de limpias son las zonas residenciales en México?, se preguntó, asombrada. En Los Ángeles, incluso en los barrios más caros, era normal ver basura rodando por la calle. Otra cosa que la dejó pensando fue un comentario casual de Mateo. Ah. Y el transporte aquí es súper fácil. Pides un Uber Black y llega en 3 minutos, y cuesta una fracción de lo que pagarías en LA. Es una locura. Pero lo que más la sacó de onda fue el tema de las bebidas. De camino al trabajo me compré un agua de horchata en Cielito Querido Café, le escribió un día, adjuntando la foto de un vaso grande y cremoso. Y puedes pedirla con más o menos azúcar. Hay de horchata, de Jamaica, de tamarindo. Cada una es más rica que la anterior. En Estados Unidos, las opciones eran Coca-Cola, Pepsi o algún jugo embotellado. La idea de poder personalizar tu bebida, de tener tantas opciones frescas y naturales por todas partes, era algo que no le cabía en la cabeza. Con cada mensaje, con cada foto, la resistencia de Daphne se debilitaba. Empezaba a pensar que, tal vez, solo tal vez, México no era el infierno que ella había imaginado. Pero admitirlo en voz alta era demasiado para su orgullo. Soy americana, se repetía. No necesito ir a México. Pero cuanto más lo negaba, más crecía su curiosidad. Y entonces, un día, llegó la foto que lo cambió todo. Era una imagen del atardecer sobre la avenida Reforma. Pero no era cualquier atardecer. Era primavera, y las jacarandas estaban en plena floración. Toda la avenida estaba teñida de un violeta intenso, casi eléctrico. El cielo era una mezcla de naranja y rosa, y bajo ese manto de color, la vida de la ciudad bullía. Se veía el ángel de la independencia a lo lejos, imponente y dorado. Era una imagen de una belleza abrumadora. En ese instante, Daphne sintió algo que no había sentido antes, el deseo profundo de estar ahí. Se dio cuenta de que México era un país con una naturaleza y una belleza que ella jamás había imaginado. En ese momento, el muro que había construido alrededor de su corazón se vino abajo. Su deseo de ver ese paisaje, de experimentar esa vida que Mateo le describía, fue más fuerte que su orgullo, que sus miedos, que todo. Y no era solo el paisaje. Era él. Mateo se veía genuinamente feliz. ¿Cómo podía ella negarse a probar esos tacos, a disfrutar de ese servicio de limpieza, a caminar bajo esos árboles morados? Sería una idiota si no lo hacía. Así que tomó una decisión. Y cuando Daphne decidía algo, actuaba de inmediato. Habló en su trabajo y consiguió permiso para trabajar de forma remota por un tiempo. Terminó todos sus pendientes, compró el primer boleto de avión que encontró, empacó una maleta y se lanzó al aeropuerto. Si Mateo iba a disfrutar de ese paraíso solo, estaba muy equivocado. Era totalmente injusto. Los tacos al pastor, la tina de hidromasaje, las jacarandas, ella tenía que vivirlo también. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, su primera sorpresa fue la limpieza. Todo brillaba. No había basura en el suelo. Nada que ver con los aeropuertos caóticos a los que estaba acostumbrada. Luego, en lugar de tomar un taxi carísimo, pidió un Uber que la llevó al departamento de Mateo. El trayecto fue otro shock. Vio monumentos, edificios modernos mezclados con arquitectura colonial, y un tráfico intenso pero que fluía. Cuando llegó al Penthouse de Polanco, la cara de Mateo fue un poema. «Daphne, ¿qué haces aquí?» «No me dijiste que venías», exclamó,
totalmente sorprendido. Ver su expresión de asombro hizo que todo el viaje valiera la pena. Misión cumplida. El departamento era tal como lo había visto en las fotos. No era gigantesco como su casa de L.A., pero cada espacio estaba perfectamente diseñado, con un gusto exquisito y una sensación de lujo y comodidad que la dejó sin palabras. Lo que más la impresionó fue el baño. No solo la regadera y la tina, sino el hecho de que el inodoro estaba en un cuarto separado de la ducha. ¿Esto es normal en México?, preguntó. Casi siempre es así, respondió Mateo, como si nada. Para ella, acostumbrada a tener todo en un solo cuarto, fue una revelación de eficiencia y privacidad. Esa misma tarde, fueron al supermercado que tanto le gustaba a Mateo, el City Market. Fue una avalancha de sorpresas. La frescura de las frutas y verduras era increíble. Todo estaba empaquetado y exhibido con un cuidado que parecía una boutique. Las frutas ya cortadas y listas para comer parecían joyas de colores. La tienda no era tan masiva como un Walmart, pero estaba llena de productos gourmet y ofertas interesantes que hacían que comprar fuera divertido. Y la prueba de fuego, el Oxxo. De regreso a casa, pasaron por uno. Daphne entró con escepticismo y salió convertida. ¿En serio esto es una tienda de conveniencia?, pensó en voz alta. Había de todo. Sándwiches, postres, comidas preparadas, frituras de 1000 tipos, y los empleados te recibían con una sonrisa y un buenas tardes. ¿Qué va a llevar? En Nueva York o L.A., los cajeros apenas te miraban a los ojos. La calidez y la comodidad del lugar la desarmaron por completo. Sin darse cuenta, Daphne se estaba enamorando de la vida en México. A pesar de todo lo que había dicho, de toda su resistencia, ahora le encantaba. Aunque, claro, su orgullo le impedía admitirlo del todo. Aún no. Al empezar a vivir con Mateo, descubrió que él se había transformado en un auténtico chilango. Conocía los días de descuento en el supermercado y llegaba a casa presumiendo: mira, mi amor, el aguacate estaba baratísimo hoy. Actuaba como si hubiera vivido ahí toda su vida, ya tenía sus lugares favoritos y sus rutinas. Un fin de semana la llevó a su lugar preferido para comer, una pozolería tradicional en Coyoacán. El lugar estaba llenísimo, con una fila que daba la vuelta a la esquina. No te preocupes, la gente come rápido, le dijo Mateo. Esperaron como media hora, pero la anticipación hacía que la espera fuera emocionante. Cuando por fin entraron, el lugar era pequeño y ruidoso, pero el aroma a maíz, orégano y carne lo inundaba todo. Daphne probó el pozole rojo. El caldo era profundo y complejo, el maíz cacahuasimple tenía una textura perfecta, y con el rábano, la lechuga, la cebolla y el chile piquín, cada cucharada era una explosión de sabor. No se parecía en nada a ninguna sopa que hubiera probado en su vida. Y hablando de comida, los antojitos del centro de Coyoacán fueron otra revelación. Los elotes y esquites, con mayonesa, queso, limón y chile del que pica y del que no pica. Una delicia. Y los churros de la plaza, recién hechos, crujientes por fuera, suaves por dentro, cubiertos de azúcar y canela, y servidos con un chocolate caliente espeso. Daphne se dio cuenta de que la comida mexicana no era solo tacos, era un universo infinito de sabores. Para rematar la inmersión cultural, Mateo la llevó un fin de semana a San Miguel de Allende. Eso fue el golpe de gracia. Caminar por las calles empedradas, ver las casonas coloniales de colores, la parroquia de San Miguel Arcángel que parecía sacada de un cuento de hadas, la sensación de paz y belleza era abrumadora. Se alojaron en un hotel boutique con un patio interior lleno de flores y una alberca climatizada. Sintió que ese lugar estaba diseñado para sanar el alma. Y de vuelta en la ciudad, vivieron la temporada de jacarandas que tanto la había enamorado en la foto. Pasearon por Reforma, bajo ese techo de flores púrpuras. En Los Ángeles no hay nada que se parezca a esto, dijo ella en voz alta, casi sin pensar. Mateo la miró con una sonrisa de triunfo. ¿Verdad que no? Poco a poco, mientras se sumergía en la vida mexicana, Daphne empezó a aceptar las diferencias. Se dio cuenta de que la vida en Estados Unidos, con su libertad y su ritmo acelerado, era genial, pero que la vida en México,
con su atención al detalle, su calidez humana y su búsqueda del equilibrio, tenía un encanto único y poderoso. Sin darse cuenta, despertarse en el Penthouse de Polanco, ir de compras con Mateo al mercado y salir a cenar tacos se había convertido en su nueva normalidad. Una normalidad que amaba. Aunque sea diferente a Estados Unidos, México también es increíble. Poder decir eso, y sentirlo de verdad, fue la prueba de que había crecido. Ah, eso sí. A pesar de todo, los quehaceres de la casa eso siguieron siendo territorio exclusivo de Mateo y del servicio de limpieza. Algunas cosas nunca cambian. La música dramática regresa suavemente. ¿Y bien, familia? ¿Qué les pareció esta historia? Es increíble cómo un lugar puede romper todos tus prejuicios y robarte el corazón, ¿verdad? Para nuestros amigos extranjeros que nos ven, esta historia demuestra que México es un país increíblemente acogedor para vivir. Y para todos mis compatriotas, sintámonos orgullosos. ¿Ustedes qué creen que es lo mejor de vivir en México? Para mí, es poder caminar por la calle en la madrugada después de una buena fiesta, comerte un taco, y sentirte seguro y feliz. Eso no tiene precio. Déjenos saber su opinión en los comentarios, queremos leerlos a todos. Y si esta historia les gustó tanto como a nosotros, no se olviden de dejar su like, compartirlo con todos sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras increíbles historias. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo las maravillas